ver ya la parte teórica del siguiente tema, que también está hecho, visto y va a ser visto desde un punto de vista práctico. Bueno, como se han dado en la mayoría, en cuenta en la mayoría de los temas, más me aboco a la parte práctica, que es lo que siempre en todo tema requiere más apoyo que la parte teórica. Si bien la parte teórica es importante, es muy importante, pero la parte teórica se puede profundizar mucho con diferentes textos, libros que se tiene ahora sobre todo accesible en Internet. Por eso en la parte teórica solo se dan los lineamientos y nos abocamos más a la parte práctica, que espero haya sido de agrado la forma de llevar la materia, ya que la parte teórica es mucho más fácil hacerla. Antes de empezar, ¿se escucha bien? ¿El audio está bien? ¿La imagen se ve? ¿Mi pantalla? Sí, licenciado, se le escucha y se ve la pantalla. Ya, gracias. Entonces, empezamos. El tema que vamos a ver ahora, que vamos a empezar a ver ahora, es pronóstico de ventas. En los ejercicios del anterior tema de flujo de efectivo, habíamos visto que trabajamos con datos históricos y vamos viendo qué puede suceder. Ya puede ser en ventas, compras y demás. Los métodos que aquí que vamos a indicarles, que se les va a indicar, no solo se aplican a ventas, por si acaso puede aplicarse a cualquier tipo variable que quieran. Si bien aquí el título está pronóstico de ventas, es porque en el plan curricular está de esa manera. Pero los métodos que se aplican, que son cuantitativos mayormente, el método cuantitativo que vamos a ver, se puede aplicar en todo, no son específicos para esto, para ventas. Y eso siempre tienen que tomar en cuenta, que todo lo que van aprendiendo puede aplicarse en cualquier rubro o rama, o materia o tema. Cuestiones de simplemente saber de qué se trata y ver si es factible aplicar, o se puede aplicar en todo, en varias cosas, varios procedimientos, métodos. Ya, su nombre ya nos está indicando, pronóstico. El pronóstico de ventas es una estimación. Solo vamos a estimar ventas futuras. O sea, no son cosas reales, solo vamos a estimar las ventas futuras. Y estas ventas futuras pueden ser estimadas ya sea en términos físicos, o sea, cantidad, cuánto vamos a vender, o en términos monetarios. O sea, la estimación se puede hacer de cualquiera de las dos formas, o en cantidad o en moneda. Contablemente o para flujo, por ejemplo, es necesario moneda o no. Para producción es necesario saber cantidad. O sea, por eso depende para qué, cuál es el propósito por el cual lo vamos a hacer, y de acuerdo a eso se ejecuta. Pero puede hacerse, ya sea en términos físicos o monetarios, de uno o varios productos. Generalmente es de todos, ¿o no? Si voy a hacer pronósticos, si vendo que es vestuario, pantalones, no solo voy a hacer mi pronóstico de pantalones, puedo hacer pronóstico de sacos, camisas, si es para varón, o blusas para damas. O sea, no solo se aboca a uno. Por lo general se tiene que ser para todos, para todos. Y para un periodo determinado.
Por ejemplo, nosotros en flujo, estamos viendo por trimestres. Podríamos hacer el pronóstico para un semestres o para un año, que por lo general se utiliza, pero siempre un periodo determinado. No puedo dejarlo para siempre, porque no sabemos si van a cambiar las tendencias, si van a cambiar la situación, el contexto va a ser diferente de aquí a un año. Entonces, por eso siempre un periodo determinado, sobre todo para estas cuestiones que varían, cambian. Entonces, hay que saber este periodo determinado de cuánto va a ser. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Entonces, lo que se tiene que tomar en cuenta en esto es eso, que solo es una estimación. Solo vamos a estimar qué puede ser, qué puede suceder y que puedo expresarlo ya sea en unidades físicas o en unidades monetarias. Eso es lo que tenemos que rescatar de esto del pronóstico. Realizar el pronóstico de ventas nos permite elaborar un presupuesto de ventas, por ejemplo. Presupuesto. O sea, ¿qué va a suceder con nuestras ventas? Lo que nosotros teníamos, nuestras proyecciones para flujo de caja, por ejemplo. Y a partir de esto, o sea, conociendo lo que vamos a vender, cuánto esperamos vender, cuánto estimamos vender, ya podemos elaborar otro tipo de cosas, como por ejemplo, producción, o sea, presupuestos de producción. Si sé que necesito pronóstico vender 100 unidades, entonces tengo que tener materia prima para producir 100 unidades. O sea, con el pronóstico de ventas puedo saber cuánto voy a requerir para producir. Lo que también implica la compra de insumos o mercadería, lo que les decía. O lo que se hace normalmente a nivel de comercio informal, ¿o no? En esta fiesta estimo vender tanto, entonces compraré, me aprovisionaré de eso para poder vender. O sea, uno no hace así nomás a la intuición, uno siempre ve qué puede suceder. Aparte de servirme en producción y compras, también me sirve para ver si necesito personal. Por ahí tengo una venta masiva que no puedo hacer solo o sola. Entonces digo, necesito a alguien que me ayude a vender o que me ayude a repartir, que vaya, que lleve a otros lugares. Necesito personal. Entonces, también con el pronóstico de ventas, uno puede saber qué personal, cuánto de personal va a requerir. Y lo que ya hemos visto y les indicaba, me permite ver el flujo de efectivo. O sea, cómo va a ir mi flujo de efectivo. Bueno, eso es entre algunas cosas, porque se puede utilizar para todo, porque en un pronóstico de ventas, como intervienen varias cosas, varias variables, entonces uno puede llegar a estimar y saber y que me sirva para poder estimar también otro tipo de áreas dentro de una empresa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. No, Lice, Muy bien, continuamos. ¿Qué métodos podemos mencionar para realizar el pronóstico de ventas? Bueno, existen varios métodos cualitativos, cuantitativos, pero entre los más que se puede utilizar están
primer lugar, el juicio ejecutivo, que es un método que podemos utilizar para hacer pronóstico de ventas. Como juicio ejecutivo simplemente es, tal como su nombre indica, los ejecutivos. O sea, los gerentes, los encargados, entonces les dicen, a ver, mediante usted sabe que para ser ejecutivo no tiene que tener experiencia por lo general. Tiene que saber, conocer el mercado. Por algo es ejecutivo. Entonces, esto de juicio ejecutivo, sobre todo es dedicado a la experiencia, está enfocado en eso, en la experiencia que tiene, que se tiene. Entonces, con la experiencia que uno tiene, entonces ya puede estimar cuánto va a venderse. Siempre y cuando sea uno ejecutivo, ¿no? No solo jefe. Porque cuando uno es jefe, lo que yo siempre hago esa diferencia, personal es esta diferencia que hago. El jefe solo ordena, no hace nada de análisis. Para él solo es ordenar. Se hace esto, se hace esto, se hace esto, listo. Sin ver técnicamente si se puede o no se puede, solo ordena el jefe. En cambio, el ejecutivo, el que es gerente, todo analiza, ve, estudia para poder tomar una decisión y deciden dar una orden. O sea, no ordena por ordenar, sino tiene sustento. Entonces, el ejecutivo eso es lo que hace. O sea, mediante sus conocimientos, mediante su experiencia, entonces puede estimar cuánto se va a vender, a cuánto se espera que se venda. Luego tenemos el método de encuestas. Bueno, las encuestas pueden ser de varias maneras. Por ejemplo, podemos tener encuestas a pronóstico de los clientes, encuesta de pronósticos de los clientes. O sea, podemos hacer una encuesta, pero preguntando a nuestros clientes. Como ya son clientes que nos compran, entonces decirles, por si acaso, para el siguiente mes cuánto va a necesitar, qué cosas va a necesitar, y a todos nuestros clientes. Entonces, de esa manera podemos pronosticar. Por tanto, para el siguiente mes pronostico que las ventas van a ser de tal cantidad. Entonces, ahí estamos preguntando, una encuesta es preguntas. Estamos consultando a nuestros clientes cuánto posiblemente van a requerir. Y en base a eso podemos pronosticar. Puede hacerse encuestas de pronóstico a nuestros vendedores, a la fuerza de ventas. A nuestros vendedores preguntarles, decirles, a ver, tú que estás vendiendo, ¿cómo sería? ¿Cuánto pretendes vender? Esto sí hay que tener cuidado porque algunos vendedores lo que hacen es decir, yo espero vender tanto, solo fijándose en la parte de comisiones, nada más. Entonces, de acuerdo a sus comisiones, ellos planifican, ven. Por eso hay que manejar con cuidado esto de las encuestas a los vendedores, que sí es un método que se puede usar, porque como conocen el mercado, saben quiénes requieren, entonces hay una buena base. Solo que hay que manejarlo, ya les digo, con cuidado de ver que los vendedores no solo estén fijando en sus comisiones, sino realmente en lo que se quiera vender, pretenda vender. Luego tenemos el método Delfos. Esto es una encuesta, son encuestas, pero este método es directamente, por decir, destinado a expertos que saben, que conocen el mercado. Solo que en este método
Se les da una encuesta a los que supuestamente son expertos, vendedores. Se recibe una primera respuesta, unas primeras respuestas, se los reúne para que vean si hay diferencias, porque va a haber diferencias. Y eso se puede hacer repetidamente, o sea, darles qué pronóstico tienen, reunirlos, ver qué diferencias hay para que algo salga uniforme, hasta que salga algo uniforme. En eso consiste el método de los, o sea, hacer preguntas ya a expertos, pero haciéndolos reunir varias veces si es necesario, para que salga algo consensuado, la palabra de moda. Eso serían en cuanto a encuestas. Juicios ejecutivos solo para los ejecutivos, los que se encargan, los que dicen cuánto se puede vender. Encuestas ya donde se puede, donde intervienen, ya pueden ser clientes, los vendedores o los profesionales dedicados a ventas. Ahora, estos no son independientes, se puede hacer varias cosas paralelas. No solo se utiliza uno solo, no son excluyentes. Otro tipo de métodos que tenemos son el análisis de series de tiempo. O sea, analizar tal como su nombre dice, tiempo, series, varios, tal como en el gráfico muestra, de varios meses, por decirles, de varios meses que ha sucedido con las ventas. Entonces hacemos un análisis y vemos qué forma tiene. Y este análisis de series de tiempo me lleva al análisis de regresión, que me puede ser, que es el método que vamos a ver. O sea, mediante el análisis de series de tiempo ya hacemos una regresión y enseguida les explico qué sería esto de regresión. Y esto es lo que vamos a usar nosotros. Las encuestas si bien se las hace, se puede hacer. Pero nosotros estamos hablando de incremento. Nosotros conocíamos como variación, porque no solo veíamos incremento, sino veríamos si variaba. Variación porcentual, variación absoluta, variación relativa. Y esto hemos visto en el análisis horizontal. Al hacer análisis horizontal, lo que vemos es eso, pues cuánto varía absolutamente y porcentualmente, absoluto y relativo. Los métodos aritméticos son esos, para ver en cuánto está variando. A ver, el anterior año he vendido 50, ahora estoy vendiendo 55. A ver cuánto ha variado en 5 unidades, en forma relativa en 10%.
Entonces hago eso. Voy analizando, viendo los incrementos, qué tipo de variación ha habido. Aquí ya se habla directamente como incrementos. ¿Y por qué, por qué se habla solo de incrementos? Específicamente, especialmente de incrementos, porque se supone que como vendedor lo que espero siempre es que venda más. No se espera vender menos. Nadie que hace una empresa, sobre todo comercial, va a hacer su planificación en vender menos, ¿o no? Por eso solo se habla de incrementos, porque esa es la mentalidad, ir vendiendo más cada vez, que se incremente, no que decremente. Ahora, de acuerdo a los datos reales, ya uno va viendo pues, qué tipo de tendencia hay. Y el promedio móvil. Promedio móvil, ustedes saben, promedio es eso sí es estadística, es una medida de tendencia central que puede utilizar cualquiera de los promedios. Lo más utilizado es la media aritmética. Pero móvil, ¿por qué? Porque es por periodos. O sea, no es de todito en uno, sino se va haciendo por periodos los promedios y se va viendo cómo va aumentando esto. Si va aumentando, disminuyendo. Por eso es móvil. No de todo, sino por partes. Y se ve esos promedios si el promedio del anterior trimestre con este trimestre es el mismo o del siguiente. Entonces se va haciendo un análisis. Eso sería en cuanto a métodos aritméticos. En métodos estadístico-matemáticos tenemos el método de mínimos cuadrados, que es el más utilizado, y el método de logarítmicos. Bueno, ustedes saben que logaritmos es un área de la matemática que sobre todo me permite manejar tanto números pequeñitos como números grandes con mayor exactitud para no tener una variabilidad. Cuando la variable es muy dispersa, entonces preferible aplicar ya ves métodos logarítmicos. El que vamos a ver, a lo que nos vamos a abocar es en el método de mínimos cuadrados. ¿Qué consiste? Se les voy a explicar cuando estemos viendo el método de mínimos cuadrados. Esos serían los métodos estadísticos. A este nos vamos a dedicar, al método de mínimos cuadrados. Explicación la voy a dejar para cuando entremos a esto de mínimos cuadrados. Otros métodos que tenemos son los métodos de criterios personales, tal como indica personales, criterios. Y estos métodos de criterios personales pueden ser del personal de ventas y comercialización, solo del departamento de comercialización o de consultores externos. Hay varias empresas ya que se dedican a nivel estadístico, empresas estadísticas, a hacer pronósticos. Entonces, uno puede contratar a esos consultores y que se lo hagan su pronóstico, pero siempre van a requerir datos reales de la empresa, sobre todo históricos, datos históricos. O sea, mediante los criterios personales uno puede saber cuánto necesita, qué requiere, sobre todo comercialización, en cuanto a insumos, qué se requiere. Y ahí podemos ver cuánto de ventas podemos calcular cuánto de ventas va a haber. ¿Alguna pregunta? Nada. Continuaremos.
Ya. Al ver los métodos que tenemos en pronósticos de ventas, había uno que indicábamos de este análisis de regresión, o sea, series de tiempo, mínimos cuadrados, análisis de regresión. Y eso está casi bien seguido, entonces eso es lo que vamos a ver. Lo que nosotros para el pronóstico de eventos lo que vamos a usar es un análisis de regresión. Ahora, este análisis de regresión, ¿qué me permite? Son técnicas que me permiten dos cosas. Por eso se dice, incluye técnicas usadas en dos operaciones principales. Con el análisis de regresión buscamos dos cosas. ¿Cuáles son esas cosas que buscamos? Uno, derivar una ecuación. Por si acaso, al hablar de derivar no significa la operación matemática derivadas, no, sino ver, encontrar mediante todos los datos históricos que tenemos, mediante los datos históricos que se tiene, todos esos datos históricos, plasmarlos en una ecuación. O sea, por eso, derivar una ecuación, no es aplicar derivadas, por si acaso. Encontrar puede ser la palabra, encontrar una ecuación, o sea, una ecuación matemática con X, Y, Z, lo que quieran, las variables que deseen, y una línea que represente esto. Al hablar línea, o sea, una línea que represente la ecuación, ¿no? Para describir la forma de la relación entre las variables. La ecuación que vamos a encontrar se llama ecuación de regresión. Y la gráfica, por si acaso, línea no significa recta, puede ser curvilíneo también, y de cualquier forma. Y la gráfica, o sea, la línea de regresión, puede ser lineal o curvilínea. Uno es la ecuación de regresión y el otro es la línea de regresión o gráfica de regresión. Eso es lo primero. O sea, este análisis de regresión que nosotros vamos a usar nos va a permitir, uno, o sea, de las dos cosas principales que se tiene, uno, encontrar una ecuación matemática, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, lo que quieran, que me represente los datos anteriores, los datos históricos que tengamos. Bueno, y al ser una ecuación matemática, toda ecuación matemática a veces se puede plasmar en una gráfica, ya sea 2 dimensiones o sea 3 dimensiones, por lo general, se puede plasmar. Esa es una de las cosas que me va a permitir el análisis de regresión. Si fuese dos variables, una variable dependiente y una independiente, por decir año y el resultado que tengamos, por ahí mis datos históricos, los que tenga, están reflejados de esta manera. Entonces, este es un método gráfico, ¿no ve? Mediante esta visión gráfica que tengo, de este gráfico que tengo, esto yo puedo representar, tengo que tratar de representarlo mediante una ecuación y mediante una línea. Aquí, por ejemplo, mediante una línea, yo podría hacer algo así. O sea, lo verde sería lo real, lo que hay. Lo rojito es lo que yo estimaría, lo que yo derivaría.
en este caso lineal, es una línea. Ahora esa línea es una recta, y ustedes saben que matemáticamente se puede representar una recta mediante dos variables, x y y. En geometría analítica han debido ver esto. Bueno, en colegio, ¿no? En colegio, no porque en la carrera, no, la materia de matemáticas es más cálculo. Puede ser también que mis datos históricos, los datos anteriores, tengan ese tipo de forma. Aquí yo ya veo que no puede ser mediante una recta, ¿no? Pues puede ser mediante una curva, y de esa manera. Eso ya sería curvilíneo. Ahora sé que esta curva también se puede representar mediante una ecuación. O sea, la gráfica es la línea de regresión. O sea, las gráficas rojas son las líneas de regresiones. Ahora, estas líneas de regresiones, al tener algo como esta recta, que son datos que ya vamos a conocer, se la puede representar mediante una ecuación. Ya es a la ecuación que encontremos que represente esa recta o esta curva, se la llama la ecuación de regresión. Puede ser también que se tenga esta forma. O sea, mis datos históricos tengan algo así. Aquí yo ya puedo ver que todo eso se puede resumir en eso, representar en eso. Aquí tengo algo creciente, va subiendo. Aquí tengo algo decreciente, va bajando. Aquí tengo algo estable, que ni baja ni sube, se puede mantener. Y en eso va a consistir esto de análisis de regresión. Ver en primer lugar qué tipo de tendencia se tiene, con qué tipo de línea podemos representar, y tener la ecuación de esta línea, o primero la ecuación y luego la línea, eso es indistinto, pero nosotros vamos a encontrar ambos. La segunda operación, porque hemos dicho que son dos operaciones principales, la segunda operación es estimar una variable, por lo general la dependiente, a partir de otras variables independientes basándonos en la relación descrita por la ecuación de regresión. Ya les decía, estas líneas rojas es lo que vamos a hallar, son nuestras líneas de regresión. Y estas líneas de regresión están representadas mediante una ecuación. Conociendo esta ecuación, sobre todo conociendo la ecuación, podemos estimar qué pasará a futuro. Por decir, aquí estamos hasta el año 5. Entonces, si se mantiene la misma tendencia, es simplemente gráficamente, si gustan, es prolongar. Y puedo saber qué va a pasar el año 8, el año 9, cuánto más o menos, si se mantiene la misma tendencia, cuánto más o menos se espera. Igual aquí, bueno, aquí es estable, yo sé que todos los años van a ser lo mismo. Aquí yo puedo estimar qué va a suceder en los siguientes años si se mantiene la misma tendencia. Entonces puedo estimar qué va a pasar. Y si es descendiente, entonces ya puedo darme cuenta hasta cuándo podría resistir. Por eso uno es encontrar la ecuación y la línea de regresión. La primera operación que tenemos que hacer. 2, podemos estimar qué pasará a futuro. Podemos pronosticar. Y ahí es donde entra lo de pronósticos. Podemos pronosticar qué pasará a futuro si se mantiene la misma tendencia. Cuánto se llegará a vender, cuánto se llegará a comprar, o cuánto de vida nos queda si estamos en bajada, en forma descendente.
Y esas son las dos operaciones que nosotros las vamos a usar, que no son difíciles. Ya les he dicho, lo más difícil es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que espero estén repasando. Ya que estamos hablando de ecuaciones y líneas de regresión, ¿qué son estas? Nosotros, para el método de que vamos a aplicar, que es el método de mínimos cuadrados, hemos dicho, que enseguida les explico, vamos a representar mediante una recta. O sea, vamos a usar la recta como línea de regresión, que nos va a permitir describir la forma de la relación promedio entre las dos variables. O sea, retrocediendo, vamos a hacer esto, representar mediante recta, ya sea así, así, o descendente, no curvilíneo. Esto no vamos a hacer. Pero, ¿por qué? Porque lo básico es la recta. Y aplicando logaritmos, cualquier curva bueno, no cualquiera, la mayoría de las curvas se las puede representar como rectas. Y el método se utiliza. Pues el método que se va a aprender se utiliza para cualquiera de las formas. Simplemente es aplicar propiedades de logaritmos y representarla como recta. Nada más en la forma de una recta. Pues nosotros nos vamos a abocar a líneas, que es la base para el método que vamos a ver. Y siempre todos lo hacen, ya que las otras curvas, lo curvilíneo, se puede representar muchas veces como una recta. ¿Alguien conoce cuál es la ecuación de una recta? ¿Se acuerda? Perdón. ¿Alguien se acuerda cuál es la ecuación de una recta? Con y y x, la ecuación general de una recta, con las variables xy o yx. Licenciado, Hola, Wilson, dime. sería y es igual a una constante a más bx. Correcto, esa es. Bien, Wilson. Ese es. La ecuación de una línea recta está representada por de una línea recta. Y igual a más bx. Tal como dijo su compañero. Me estoy copiando de él. Constante más el coeficiente de x, que viene a ser la pendiente de la recta, ¿no? Ahora, por si acaso, para encontrar en geometría analítica han debido ver esto. Para encontrar la ecuación de una recta, geometría analítica, existen varios métodos, ¿no? Conociendo dos puntos, conociendo punto pendiente, conociendo ordenada al origen, abscisa al origen. Hay varias formas. A nosotros no nos interesa la geometría analítica. Vamos a usar lo estadístico, para obtener la ecuación de la recta, porque vamos a tener datos históricos, que son variables diferentes. Solo lo que nos interesa es cuál es la ecuación general de una recta. Y la ecuación general de una línea recta es y igual a más bx, tal como indicó Wilson. Esa es una ecuación lineal. A ver, si seguimos repasando, ¿alguien me puede decir por qué se le llama lineal? ¿Qué es lo que le hace lineal a esto? ¿Por qué se le llamará lineal? ¿Qué es lo que le da ese toque de linealidad, de decir que es lineal? En esa ecuación, ¿qué es lo que le da que sea lineal? ¿Cómo en una ecuación puedo identificar si es lineal, si es curvilíneo? ¿Qué tipo de curva hay? ¿Alguien se acuerda? Licenciado, Dime, Wilson. sería que existe una pendiente que sería la b, que es constante para todas. Pero lo lineal, lo que sea lineal o no lineal, si gustan, ¿qué es lo que te indica en una ecuación? ¿Cómo te
al ver la ecuación, ¿cómo te das cuenta que es línea, o sea, recta o es curva? O tiene curvas. Gráfico. Por el me doy cuenta, por si existe elevado al cuadrado. Y es elevado al cuadrado, ¿qué se llama eso? Parabólico. No. ¿Qué se llama cuando está elevado al cuadrado? Ese cuadradito, ese 2 que aparece. Exponente. Exponente. Y eso es lo correcto. Ya, está bien, Wilson. El exponente es lo que me indica si es lineal o es curvilíneo. Lineal porque su exponente de las variables es 1. Aquí los dos exponentes son 1, que no se los escribe. El exponente es 1. Como el exponente es 1, yo ya visualmente digo es una recta. Ahora, tal como Wilson indicaba, es curva si tiene exponente. Puede ser cuadrado, cúbica, cuarta. Pero si hay cuadrado, allá ya no es lineal. Eso ya es curvilíneo. Y de acuerdo a cómo son estos cuadrados, porque hay dos variables, hay un signo. Entonces, de acuerdo a los cuadrados de las variables y al signo que se tenga, puede ser circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Entonces, de acuerdo a esos dos, yo ya puedo ver en cuadrados. Y en cúbicas ya es otra denominación. Cúbica, cuarta, ya es simplemente ver que va a tener que cruzar en 4 lugares. O quinto, o 6 lugares. Pero bueno, eso es simplemente a manera de repaso. Pero a nosotros lo que nos interesa es esto es sencillo. Y igual a más b, exponentes unos, nada más. Vamos a representar de esa manera. Ahora, esta línea recta y su ecuación se puede obtener por un método gráfico de mano alzada, lo que hemos hecho en el anterior. Más o menos los datos son así, por tanto, la recta va a ser de esa manera, mano alzada. Tengo mi gráfico, mis datos originales son así. La recta puede ser así, pero aquí ya me he curveado. Y conociendo, puedo aplicar 2 puntos, diremos, conozco este punto y este punto, puedo aplicar y hallar la ecuación de la recta conociendo 2 puntos. Pero es método gráfico de mano alzada. Eso. Mediante la serie de puntos que tenga, yo puedo a mano alzada indicar cómo va a ser mi recta. Para saber cómo va a ser, siempre tiene que haber puntos por encima y puntos por debajo de los históricos. No puede ser una recta donde solo hay abajo, esté todo abajo o todo encima, no. Tiene que estar al centro. Por eso se llama promedio. Se puede utilizar el método de semipromedios, o sea, ya les decía, promedios por etapitas, por espacios, no tomando el total. O lo que nosotros vamos a ver, el método de mínimos cuadrados. O sea, para obtener la recta y la gráfica, nosotros vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados, que es el más exacto, al método de mano alzada o al método de semipromedios, que también es exacto, pero es mucho trabajito hacer por partes. Mejor el método de mínimos cuadrados, que es a lo que nos vamos a abocar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Método de mínimos cuadrados. Antes una pregunta. Este método está porque en varias carreras, este método está dentro de la materia de estadística, dentro del programa de la materia de estadística. En la carrera, ¿está en el programa? ¿Han visto método de mínimos cuadrados en estadística? Pregunta, ¿han visto? ¿Sí o no? Nada más. ¿Está dentro del programa? ¿No está dentro del programa? Creo que sí, Lice, pero no recuerdo muy bien.
Ya, gracias, Miriam. Bueno, si no lo han visto, no hay problema, ¿no? Vamos a ver ahora. ¿En qué consiste ese método? En su forma más simple, por su nombre, por si acaso, ¿no? En su forma más simple, se intenta minimizar, por eso se le llama mínimos. Se intenta minimizar la suma de los cuadrados, por eso mínimos cuadrados, de las diferencias en las ordenadas llamadas residuos, entre los puntos generados por la función elegida y los correspondientes valores en los datos. Ya. Creo que había alguna gráfica, pero les explicaré. Teníamos nuestro gráfico, tengo un punto aquícito, tengo otro más aquícito de los datos históricos. Solo voy a poner 4, que no es lo... Con 4 no puedo hacer nada, por supuesto. Tengo que tener varios. Y hemos dicho que voy a tener una recta, pero que esto no es recta. Este es mi dato original. Estos son datos originales, los que tenía. Ya les he dicho que el estimar una recta tiene que estar al centro, tiene que haber puntos por encima y puntos por debajo. Yo supongo que es esta, digamos, mi recta. Estoy indicando que para este valor, originalmente era así, pero de acuerdo a mi ecuación, toma este valor. Originalmente era 5, pero de acuerdo a mi ecuación que he hallado, ahora va a ser 4, diremos, por decir eso, ¿no? Entonces veo que hay una diferencia entre lo real y lo que ahora lo estoy ajustando. A esta diferencia que hay se le llama residuo. Esos son los residuos. Y para cada punto va a haber residuos. En este punto, este va a ser su residuo, lo real y lo original. En este va a ser este. Para este va a ser este. Cada punto va a tener sus residuos. Entonces, este método de mínimos cuadrados, ¿qué pretende? Que estos residuos, que la suma de los cuadrados de los residuos, o sea, este residuo que vale, por decir, en este caso, 1 elevado al cuadrado, porque es al cuadrado, sea el mínimo. O sea, al ser el mínimo que estamos indicando, que nuestra recta realmente sea la más representativa de los puntos. Por eso se llama método de mínimos cuadrados, que la suma de los cuadrados de los residuos de cada uno de los puntos, sea el mínimo. Por eso se llama método de mínimos cuadrados. Y es el más aplicado, es el que más se utiliza. Y eso es lo que vamos a hacer. Este método vamos a usar, método de mínimos cuadrados. Para obtener las constantes A y B de la ecuación lineal mediante el método de mínimos cuadrados, necesitamos las siguientes dos ecuaciones normales. Por si acaso, en geometría analítica, para nosotros las variables eran y, x, pero lo que no conocíamos, las incógnitas eran y x, por eso hallábamos. Aquí, mediante el método de mínimos cuadrados, las incógnitas son A y B. No conocemos A y B. Eso es lo que tenemos que conocer. Esas son las incógnitas, estas dos. Conociendo estas dos, ya voy a tener mi ecuación lineal. Ahora, para obtener estas dos incógnitas, A y B, de la ecuación lineal, el método de mínimos cuadrados, por el método de mínimos cuadrados, se obtiene mediante las siguientes dos ecuaciones normales. No se van a asustar porque parece chino, pero bien facilito eso. Esas son las dos ecuaciones normales.
Sumatoria de Y es igual a N por A. N es la cantidad de datos, más B, sumatoria de X. Sumatoria de X por Y es igual a por sumatoria de X, más B, sumatoria de X cuadrado. O sea, mediante estas ecuaciones, nosotros conocemos los valores X y Y. Por ejemplo, para el año 1, X vale 1, Y vale 900, en este caso diremos. Para el año 2, X vale 2, Y vale 1800. Conozco todos esos valores. Lo que no conozco es A y B. Entonces, como conozco, voy a aplicar estas dos ecuaciones y voy a hallar los valores de A y B. N es la cantidad de parejas de valores X y Y, puntos sobre la gráfica. Datos que tenemos, la cantidad de datos que tenemos. O sea, indicamos valores X y Y, ¿por qué? Porque enero, venta 2.000, febrero, venta 3.000, marzo, venta 1.500. Conozco esos valores, son pares de valores. Por lo general, tiempo y cantidad. Entonces, como conozco, esto es fácil, sumar. Este signo es sumatoria, ya la conocen. Así que no hay problema. Y van a ver que es sencillísimo hacer. Y fíjense, son dos. Por eso les digo, son dos incógnitas, A y B, y son dos ecuaciones. Lo más difícil del método, es resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Que eso sí, ustedes lo van a hacer. Por eso les digo, repasen eso. Preguntas. ¿Alguna pregunta? A eso nos vamos a abocar. Al método de mínimos cuadrados, mediante esas dos ecuaciones. ¿Preguntas? Consultas, dudas, comentarios, aclaraciones. Esa es la parte teórica. ¿Hay alguien? Ya me han dejado solo. Mucho habla. Se han ido a otro lado a escuchar mejores cosas. Está bien, licenciado. Gracias, Miriam. ¿Alguien más? Entonces, nuevamente, para la parte práctica que la vamos a realizar en clases, en presencial, en aula. Estos días váyanse pasando